Y yo creo que cada día que pasa se hace más importante que la iglesia, cada miembro, sean jóvenes, sean adultos, pueda leer la escritura y entenderla. A la medida que pasa el tiempo, nos estamos enfrentando cada vez más a vientos de doctrina que no pertenecen a la revelación y a la sana doctrina del Evangelio del Reino. Siempre han estado, pero lo que se espera es que aumente. La única forma de usted protegerse de la falsa doctrina, de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos pastores, de falsos apóstoles, de falsos evangelistas, de falsos lo que sea, es que usted pueda y tenga conocimiento de la escritura y que usted la estudie. En ese sentido, usted tiene que ser un buen bereano. Lo hemos mencionado tantas veces. Por cierto, me ayudan a orar porque Berea Online, el instituto que queremos levantar, estamos trabajando en eso. No estamos empujando más allá de donde el Señor nos va llevando, pero hay un plan. Y precisamente la idea es capacitar al pueblo del Señor para que pueda entender las Escrituras y entender el Evangelio de manera correcta. A la medida que el Señor esté por llegar, la gente va a tener comezón de oír y no teniendo quizás la sana doctrina disponible, se van a estar acercando a fábulas y a mitos que no son correctos. Entonces usted está en un mundo mediático que, a diferencia de todas las épocas anteriores, la influencia que usted podía tener de un viento de doctrina equivocado era bien limitado. Tenía que llegar quizás al púlpito de tu iglesia, quizás tenía que llegar a la estación de radio cristiana que tú sintonizabas o al canal de radio o de televisión que tú sintonizabas. Y entonces ya había unos controles, sea por el pastor, sea por el dueño del canal, sea por el dueño de la emisora, que te ayudaban a filtrar qué era sano y qué no era sano. Hoy por hoy, gracias al internet, gracias a las redes sociales, gracias al celular inteligente, en la palma de tu mano tú tienes una ventana sin tormentera para recibir tormentas de falsa doctrina. Y la única manera de tú discernir qué es bueno y qué es malo es escudriñando la escritura como hacían los bereanos. Que Pablo les enseñaba en la sinagoga y ellos se iban a la casa a escudriñar si era cierto o falso lo que Pablo les enseñaba. Ustedes no pueden ser ovejas vegetativas mentalmente. Se supone que cada cristiano tenga una mente, yo digo, semipermeable. ¿Por qué? Porque tienes que dejar entrar ciertas cosas y ciertas otras cosas tienes que evitar que entren. Y la palabra dice que tomes lo bueno y descartes lo que es malo. Pero ¿cómo tú vas a juzgar lo que es bueno y lo que es malo si tú no conoces bien la escritura? ¿Ves? Y hay cosas, también tengo que adelantar, que nos han enseñado por años y quizás cuando las volvemos a analizar a la luz de la escritura no era correcto. ¿Cómo tú restauras el espíritu de tu mente y el conocimiento que tienes de la palabra si no estudias la palabra? Así que estudiar la palabra es sumamente importante. A la larga, si viene un tiempo de persecución, ¿verdad? Y ahora estoy hablando de cosas que van a venir de todas formas, pero ahora voy a dar un ejemplo hipotético. No es que estoy diciendo que esto va a suceder de manera profética. Amén. ¿Qué dijo el pastor? Que esto va a suceder de manera profética. Dijo que es hipotético.
Imagínese que Estados Unidos entra en una guerra con China y China gana y a Puerto Rico se lo pasan a China como se lo pasaron en la guerra hispanoamericana a los estadounidenses cuando perdió España. Usted sabe que los chinos no promueven la cristiandad. ¿Qué pasaría entonces si lo único que tú sabes de la Biblia es lo que te dan los domingos en la iglesia? Si te quitan los libros de la Biblia y los queman y tú no tienes Biblia en tu corazón. ¿Cómo llega la Biblia a tu corazón si no la estudias? Y necesitamos Biblia en el corazón. Más que en el libro, mire, no hace nada. La Biblia hace cuando tú la internalizas y transformas tus pensamientos de acuerdo a lo que está escrito. Porque ahí es cuando empiezas a caminar de acuerdo a lo que está escrito. Y eso es bien importante. Y eso es un caso hipotético, pero mire, políticamente, permiso, que me están interrumpiendo. Políticamente podría pasar en cualquier momento, políticamente hablando, sin tener mucha profecía. En términos proféticos, va a pasar en algún momento dado que la iglesia va a ser perseguida más de lo que usted está cómodo hoy aquí. Hay iglesia perseguida en el mundo entero. Y nosotros estamos bien cómodos. Cosas que a veces preocupan, porque la única manera que la iglesia está cómoda con el mundo es que se haya hecho amistad con el mundo en vez de con Dios. Pero el mundo se supone que está incómodo con nosotros. Y si el mundo está incómodo con nosotros, nos tiene que tirar de alguna manera persecución, ataque. Si no nos ataca, es porque estamos en tregua. Y si estamos en tregua, la Biblia dice, oh almas adúlteras, ¿quién os enseñó a ser amigos del mundo? El que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Así que en algún momento dado se va a separar el trigo de la paja y casi siempre eso que separa el trigo de la paja dentro de la iglesia se llama persecución. Nos zarandean como zarandearon a Pedro y vamos a ver quiénes niegan a Jesús 3 veces y quiénes se mantienen firmes. La oración es que no nos falte la fe. Pero para tener una buena fe hay que tener una buena escritura, un buen conocimiento de la Biblia. Y usted no puede depender del pastor. Nosotros somos instrumentos útiles, los 5 ministerios, somos instrumentos útiles en las manos del Señor, pero no somos el Señor. No somos la Biblia. No somos el Espíritu Santo hablándote a través de la Escritura. Esas experiencias personales íntimas con Dios a través del devocional, a través de la Escritura, no sustituyen un buen mensaje de domingo. Y si usted come todos los días, va a estar mejor nutrido que si come los domingos solamente. Porque a veces hacemos ayuno al revés. Comemos los 7 días a la semana comida y ayunamos 6 días Biblia. Para comer Biblia un solo día a la semana. Después nos aparecen situaciones en la vida y no tenemos la sabiduría de cómo actuar, pero es que no tenemos en el corazón la escritura. Y a veces usted se pregunta, ay, ¿cómo el pastor le está predicando y le salen versículos? Pues el Espíritu Santo te da los versículos, pero también uno lleva años estudiando todos los días los versículos. Es imposible que no te los aprendas. Entonces, ya que los tienes en el disco duro, tu cerebro, el Espíritu Santo los saca así y te da para usarlo. Pero si tú no tienes downloads aquí, bien difícil que salgan
especialmente en momentos difíciles, que a veces hay tantas voces espirituales y sociales hablándonos a la vez. Voces como el miedo, que suele ser ensordecedor. Y estoy siguiendo la línea de la persecución. Y la persecución da miedo. No se crea que la persecución es fácil. Entonces usted tiene que ahí tener en su mente los versículos que habló Jesús de la persecución y de las promesas de los que siendo perseguidos se mantienen firmes. Se tiene que haber estudiado Apocalipsis, que es un libro para los perseguidos. Si no, le flaquean las rodillas a cualquiera. Especialmente si los hijos de uno están envueltos. La familia de uno, la esposa. Cuando yo leo Voice of the Martyrs, informes de pastores que fueron muertos a machetazos o quemados o apedreados en otros países junto con su familia y que prefirieron morir en el nombre de Jesús, yo digo, esa gente tiene que estar bien afincado. Porque a veces acá nosotros, con menos que eso, se nos olvida Jesús. Y no es una prioridad el ministerio en nuestra vida, ni en el tiempo de nosotros día a día. Y eso es de preocuparnos. Por eso que la persecución a veces es buena. Pastor, no diga eso. A veces la persecución saca lo mejor de la iglesia. Bueno, la iglesia, una de las iglesias más perseguidas en la historia es la iglesia del Libro de los Hechos, que era perseguida tanto por los romanos como por los judíos. Y es una de las iglesias con el crecimiento exponencial más grande en la historia de la iglesia. Y cuando usted viene a ver ahora mismo cuáles son las iglesias que están creciendo exponencialmente, no son las iglesias de los países cómodos, como Estados Unidos y Puerto Rico, es la iglesia donde los países, los estados persiguen a la iglesia. Esa gente que se tienen que reunir a escondidas, bautizarse en drones de agua, drones de basura, lo llenan de agua y ahí meten a la persona y lo bautizan escondido de noche, a riesgo de que si lo encuentran lo metan preso. Pero ahí se está multiplicando la iglesia. Acá no, acá estamos intercambiando cristianos de un bando a otro. Pero cuando tú analizas las estadísticas, no hay un crecimiento real. Hay un movimiento de congregación a congregación. Y esta congregación creció porque esta disminuyó. Pero no es que la iglesia creció. Y eso nos tiene que preocupar. Es un tema bien serio. ¿Okay? Así que hoy voy a hablarles de unos principios de interpretación o de hermenéutica y vamos a hablarle un poquito de los géneros que hay en la Biblia y cómo leerlos. El primer principio que vamos a tocar es el principio de primera mención. Estos son como reglas, si le quieres llamar reglas. Esto es parte del método. Por lo general, cuando uno está estudiando la Biblia en un tema específico, tú tienes que tratar de buscar cuál fue la primera mención de ese tema. Casi siempre la primera mención está bien escondida. No es algo claro. Por otro principio que les voy a enseñar ya mismo. Pero no está claro. Por ejemplo, si yo le pregunto a la gente, muy probablemente, ¿cuándo fue la primera vez que se mencionó el sacerdocio de Dios? El sacerdocio de Dios a favor de los hombres. Pues muy probablemente la gente me hable de Melquisedec o me hable de la ley de los levitas, ¿verdad? Pero cuando tú vas a Génesis 3, el primer sacerdote fue Jehová mismo, que cogió un animal inocente, lo mató y cubrió la desnudez
y la vergüenza del pecado de Adán y Eva. Así que la primera persona que actuó como sacerdote fue Jehová. Y el último sacerdote es Jesús. Así que él es el alfa y el omega. Él es el sumo sacerdote para siempre. Ya no va a haber más ninguno. Pero la primera mención está como escondida. Pero uno tiene que estudiarla y buscarla. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la primera mención de la resurrección? Pues muy probablemente podamos remontarnos a casos de los profetas donde se resucitó un muerto. Podríamos ir a Daniel 12, donde se habla de la resurrección escatológica por primera vez de una forma más clara. Pero si vamos a hablar de la primera mención, la primera, la más antigua de la resurrección, tendríamos que ir al libro que narra o que tiene escrito la narrativa oral más antigua de toda la Biblia, que es el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 19, Job 19, 25, yo lo voy a leer en varias versiones. Voy a empezar por la más tradicional de nosotros, la Reina Valera. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin, ¿cuándo? Al fin se levantará sobre el polvo. Y entonces ahí tenemos que hacer memoria de las palabras del Señor en Génesis capítulo 3 también. Del polvo eres y al polvo volverás. Y Job, en ese tiempo tan antiguo, tuvo la revelación de que el Redentor de él vivía y que al fin, en los últimos días, se levantaría del polvo. O sea, eso que se había dicho por causa del pecado, del polvo eres y al polvo volverá, no iba a quedarse ahí. Hay un Redentor que se levantaría del polvo. Y esa es una primera mención de la resurrección de Cristo. Bien antigua. Entonces uno, como lee Job, ya después de Génesis, pues uno piensa que Job es más, pero Job es más antiguo. Y cómo Job recibió esa revelación, yo me asombro. Yo los otros días, porque estas cosas a mí me las da el Señor, las refresca cada vez que doy la clase. Me iba a meter al baño, y bueno, realmente me estaba bañando ya. Y tiendo a que cuando estoy en el agua y eso, que estoy meditando en el Señor, casi siempre el Señor me da un cantazo que me puedo caer al piso en la bañera. Y me dio el cantazo de, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y yo dije, wow, Job en aquella época, antes de Abraham, antes de Moisés, recibió la revelación de Jesús y de la resurrección de Jesús. Mire cómo dice la Nueva Versión Internacional Castellana. El mismo versículo. Dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. ¿Viste qué lindo? Y que al final triunfará sobre la muerte. ¿Pero quién triunfó sobre la muerte? Jesús. Mucha gente dice, sí, pero es que antes Lázaro resucitó, la hija de Jairo resucitó, sí, pero todos ellos resucitaron para morir después y volvieron al polvo. El único que ha resucitado para vida eterna y ya la tiene es Jesús. Y por eso 1 Corintios 15 lo llama las primicias de los que resucitan. El primero de esa resurrección. Nosotros esperamos esa resurrección, pero todavía no la hemos visto.
Para nosotros la tenemos por fe, porque no la hemos recibido. Es una esperanza de gloria. Amén. Así que esa primera mención, usted puede buscar casi todas, la va a encontrar en Génesis o cerca de Génesis. Génesis es el libro de los principios. Y mucha de la revelación que usted va a encontrar en la Escritura, usted la va a encontrar en forma de semillita en el libro de Génesis. Pero no siempre van a estar en el libro de Génesis. Puede ser que lo encuentres en otro libro como Job, ¿verdad? Pero sí está por ahí escondido. Y es cuestión de buscar. Y no es necesario que sepas como esto que es medio tricky de Job, pero si encuentras en Génesis un indicio de un tema, lo vas a encontrar como una semillita. Entonces ahí viene el segundo principio que vamos a tocar hoy, que es el de mención. Cuando digo mención es que se menciona en la Biblia progresiva o revelación progresiva. Progresiva. Eso significa que nosotros vamos a encontrar un tema y ese tema es una semilla, ¿verdad? Pero a través del tiempo, este es el tiempo, vamos a suponer que eso es un gelo bien dibujado, esa revelación va aumentando. Cada vez se va ampliando más el conocimiento de ese tema. Por eso es bueno empezar por la primera mención, porque después tú sigues por ahí esa línea y si sigues la línea vas a llegar a la revelación plena. ¿Quién es la revelación plena? Gracias. Y vas a entender mejor a Cristo y vas a entender mejor por qué las cosas pasan en la Biblia. Hay gente que piensa, por ejemplo, que la gracia empezó con Jesús. Hay gente que habla de la gracia como si fuera el nuevo pacto. El nuevo pacto es la gracia. Antes del nuevo pacto estábamos bajo la ley. Sí, pero aunque en el antiguo pacto el pueblo de Israel era el único pueblo que estaba bajo la ley. Estaba bajo la ley. La gracia existía antes del viejo pacto. Entonces tú buscas una primera mención de la gracia, la vas a encontrar ese mismo relato en que Jehová, el Señor, dice, si dejamos a Adán y a Eva, ya que comieron el árbol de la ciencia del bien y del mal, los dejamos en el jardín y le echan mano al árbol de la vida, vivirán para siempre conociendo el mal. Ya el Señor tenía en plan que el ser humano tenía que morir para ser redimido, que un hombre tenía que morir. Si Adán y Eva comían el árbol de la vida, los descendientes de Adán y Eva no iban a morir. Entonces iban a ser como los ángeles. Por eso los ángeles no pueden ser redimidos del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, pero el ángel no puede pagar. Hasta, ¿verdad? Los que creen en la muerte segunda como una muerte, pues ahí se paga. Pero mientras tanto, pero entonces no había forma de que alguien muriera en propiciación, resucitara y lo salvara. Ahí ya Dios tenía ese plan antes. Pero si quieres ver la gracia, te tienes que ir antes de eso. Te tienes que ir cuando Adán y Eva pecaron, se avergonzaron de estar desnudos. Se hicieron ropas de higuera, de hojas de higuera y se escondieron. Y el Señor bajó, como hacía todas las tardes, al jardín. Y él, sabiendo dónde estaba Adán, preguntó, Adán, Adán, ¿dónde tú estás? Adán, ¿dónde tú estás, Adán? Estoy aquí. ¿Y qué tú haces ahí? Mire, el Señor sabía lo que él hacía. Me estoy escondiendo. Te estás escondiendo. ¿Y por qué te estás escondiendo?
el Señor es más bobo. Hace unas preguntas más bobas. No, el Señor es sabio. El Señor está restaurando la relación de Adán con Él. Porque la vergüenza del pecado creó el ocultismo. Y desde entonces el ser humano se esconde de Dios porque le da vergüenza estar delante de Él. Pero Dios desde el principio está tratando de restaurar esa relación con nosotros, no por los méritos de Adán, sino por gracia. Así que ya ahí está la gracia. Y hay quien me dirá, pero la primera mención de la gracia está en Génesis 6. Sí, porque ahí Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Sí, pero esa es la primera vez que la mencionas literalmente. Pero no es la primera vez que tú puedes ver la gracia. La gracia está desde el principio. Yo estoy escribiendo un libro que se llama 28 días de gracia. Es un libro devocional para que tú estés 28 días estudiando la gracia. El primer capítulo que Dios me dio fue la creación. El ser humano fue puesto en un jardín lleno de árboles frutales para que él comiera y de todos los recursos que él podía necesitar, animales, peces, aves, agua, todo estaba allí antes que él llegara. ¿Cuánto de aquello se lo merecía por sus méritos? ¿Cuánto de aquello lo creó él? ¿Cuánto de aquello lo trabajó él? Pues Adán y Eva recibieron todo el jardín por gracia. Dios es un Dios de gracia. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Hay gente que piensa que Dios, cuando Jesús murió en la cruz, como que cambió. Incluso hay teologías que dicen que el Dios del Antiguo Testamento se murió en la cruz y resucitó uno nuevo. Pero el que piensa eso, teológicamente, es que no vio que es el mismo Dios. Porque Dios no era airado en el primer testamento sin gracia y en el segundo testamento lleno de gracia sin ira. En el Antiguo Testamento ya se decía que Dios era lento para la ira y grande en misericordia. Porque Él nunca cambia. Así que siempre se ha visto la gracia de Dios. Así que esa primera mención es como el primer link, el primer eslabón para nosotros entonces empezar a estudiar y expandir ese conocimiento del tema que estamos estudiando. Es una forma de estudiar la Biblia. El tercer principio se parece, voy a borrar aquí. El tercer principio se parece, es resultado lógico de los dos anteriores. Eso quiere decir que si encontramos una semillita y la semillita a través del tiempo nos va mostrando cada vez más revelación y nos va revelando a Cristo, esa cruz quedó más fea. Padre, ayúdame. Espérate. Hondú, estaba por aquí. Bueno, ojo otra vez. Es que está bien grande también el eraser. Déjame bajarlo. Ok. Ahora vamos a tratar otra vez. Ahora está un poquito más parecida. Si la revelación, ¿verdad? La revelación la encontramos en un principio como una semillita, y vamos a decir que este es el génesis de la revelación. Y la vamos desarrollando hasta Cristo, ¿verdad?
y lo que él enseñó, obviamente, es toda esta revelación, aunque viene en distintas épocas, ¿verdad? Toda es una. Antes decían que de Génesis a Apocalipsis había una línea roja que unía toda la Biblia. Y ese es Jesucristo. Pues ciertamente, les voy a dar la evidencia bíblica de esto. Lo voy a citar aquí, pero no le voy a buscar el versículo ni leérselo porque se nos acaba el tiempo. Pero usted lo anota y lo busca en su casa. Cuando Jesús iba con los discípulos camino de Maús, mejor, cuando Jesús iba con los discípulos camino de Maús, ellos van atribulados. Mira, el que nosotros pensábamos que era el Mesías, murió. El que nosotros pensábamos que era el Mesías murió. Lo mataron los romanos. Pensábamos que era un profeta, ya de Mesías iba por profeta, maestro. Iban frustrados, iban de vuelta a su casa, esto se acabó. También que iba la cosa, parecía que todo iba a salir bien, pero lo mataron. Así que pues vámonos para casa, se acabó la fiesta. Vamos de regreso, que pues ya esto pues, ya no hay nada más que hacer. Y se le aparece este hombre caminando junto a ellos, que ellos no conocen, no lo reconocen. Y este hombre le dice, ¿y por qué ustedes están tan tristes? Ah, es que tú no sabes lo que pasó. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ah, tú no sabes de Jesús, el que era el profeta, el maestro. Pero le quitaron el título del Mesías. Ya lo mataron, tú sabes. Pues murió y qué sé yo, y le cuentan la historia, el cuento triste, le lloran. Entonces, Jesús, que ellos no lo reconocen porque está resucitado, le empieza a hablar y dice, les dijo, desde Moisés por los profetas, todo lo que de él decían las escrituras. Pero cuando hablamos de Moisés, estamos hablando del Pentateuco. Que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces después, cuando hablamos de los profetas, estamos hablando del resto de los libros. Lo que Jesús hizo fue que empezó en Génesis y corrió todas las escrituras que habían en aquel tiempo, porque el Nuevo Testamento no se había escrito, y utilizó el principio de primera mención y de mención progresiva y le dijo, todo eso soy yo. Así que el tercer principio cae por default. ¿Lo vieron? Estamos viendo cómo Jesús era maestro. A los maestros. Vamos a ir a Moisés y a los profetas. Esta era la escritura que él tenía. Él no tenía Nuevo Testamento. No existía. Pues él fue desde Moisés y siguió por todo el Antiguo Testamento de manera progresiva y le dijo, todo eso soy yo. Principio de unidad de revelación. Todo es uno. ¿Hace sentido? ¿Make sense? Hasta ahí. Nosotros ahora tenemos Moisés, los profetas y ¿qué más? El Nuevo Testamento.
Y nosotros tenemos una revelación que es más completa de Cristo. Amén. Porque Jesús reveló al Padre. Él es la revelación. Él es la revelación. Y nos enseñó, nos reveló el reino. Entonces, todo lo que leemos en el Nuevo Testamento, que son las enseñanzas de Jesús y sus explicaciones por los apóstoles, es Jesús. Es una sola revelación desde el principio. Lo único que ha ido creciendo. ¿Capiche? ¿Hasta ahí? Claro. ¿Puedo borrar o están anotando algo todavía? ¿Ya? Ok. El cuarto principio, este es interesante, es el principio de comparación. Ok, el principio de comparación, por lo general, tú coges dos temas, por ejemplo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y lo comparas. A veces cuando tú comparas las cosas, encuentras diferencias, pero a veces cuando tú comparas las cosas, tú también encuentras similitudes. Un ejemplo magistral de una comparación bíblica de diferencia, el libro de Hebreo. El sacerdocio según Melquisedec versus el sacerdocio levítico. El antiguo pacto versus el nuevo pacto. Jesucristo, Moisés. El antiguo tabernáculo, el tabernáculo celestial. El pueblo del antiguo pacto, la iglesia. Y está todo basado en las diferencias. Pero es un ejercicio de comparación. ¿Ok? Y el escritor de Hebreo nos enseñó usando ese principio. También está el principio de comparación que encuentra similitudes. ¡Ah! Dito. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. ¿Es qué? Símil. Es como. La símil es una forma literaria de comparar una cosa con otra. Todas las parábolas son similitudes. Es una comparación de similitudes. El reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar la buena semilla en el campo y mientras sembraba la buena semilla, sembró la buena semilla, pero al otro día, pero por la noche vino el enemigo de él y sembró la mala semilla y te está comparando el reino de los cielos, algo que él quiere que tú aprendas del reino de los cielos con algo que tú puedes identificar. Similitudes también puede incluir metáforas. Son comparaciones, la símil, las parábolas. All right? Es como, es semejante a. Por ahí va. Llena está la Biblia de cosas así. Les iba a decir algo y se me está escapando. Regresa, Señor, ayúdame, Espíritu Santo. Similitudes es como, semejantes, símiles, diferencias, comparación. Puede ser que no haga falta.
Una vez estoy en un sitio y esto lo digo con todo respeto. Si alguien lo ha dicho antes, pues perdón de antemano. Pero esta persona luego terminó viniendo a la iglesia, pero esta persona ya está con el Señor. Esta persona está en un sitio y me saluda, pastor, qué bueno verlo. Dice, es que yo soy de los levitas de la casa. Y yo entiendo lo que me quiso decir. Yo soy de los levitas de la casa. Pues eso quiere decir que en la iglesia donde ella está, ella es ministro del altar. Yo entendí lo que ella quiso decir. Pero yo hice rápido una comparación para enseñar. Me la llevé al libro de Hebreo y le dije, yo entiendo lo que usted me quiere decir, pero usted no es una levita. Primero, para ser levita tiene que pertenecer a la tribu de Leví y tiene que estar en el primer pacto. Segundo, en el primer pacto, solamente los levitas, los descendientes de Leví podían ser levitas. Y usted y yo probablemente no somos descendientes de Leví, así que no podríamos ser levitas. Pero Dios creó un segundo pacto. Y en ese segundo pacto cambió la ley para poder cambiar el sacerdocio. Incluso nuestro nuevo sacerdote no pertenece a la tribu de Leví, pertenece a la tribu de Judá. Y es sumo sacerdote para siempre, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Y ese es el orden sacerdotal en que usted y yo somos, reyes y sacerdotes, porque Melquisedec era sumo sacerdote y rey de paz. Y la doña quedó de 3 días, su identidad creció de levítica a nuevo pacto y terminó congregándose con nosotros. Porque le hablé a la identidad, pero le hablé a la identidad con base bíblica. Entonces a veces nosotros decimos cosas porque las hemos escuchado, pero si no escudriñamos, espérate, yo no soy levita, yo no puedo ser levita, yo no puedo ser levita. Yo no sé ustedes, pero yo no puedo ser levita. En esta casa yo no soy levita. Yo no soy levita, no soy. Primero, no, en el pacto que yo estoy, el orden sacerdotal no es el de Aarón. Con eso más nada, si acepto el orden sacerdotal de Aarón, niego el de Jesucristo. Cálmate, cálmate. Cálmate, cálmate, que estamos bajo el orden sacerdotal de Jesucristo, que es conforme. Si yo digo es conforme, ¿qué estoy haciendo? Al orden sacerdotal de Melquisedec, que era sin genealogía, sin principio de día ni fin de día, y era rey y sacerdote para siempre. Yo pertenezco al orden sacerdotal de Jesucristo. Entonces, por ejemplo, cuando yo leo el Salmo, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón, y desciende sobre sus barbas, y baja por sus vestidos y lo cubre completo. Pues tú sabes qué yo hago, porque no estoy aquí, y estoy acá. Yo digo, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre el monte de Hermón, como el rocío que desciende sobre el monte de Hermón, el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Jesucristo, desciende por sus barbas y cubre todo su cuerpo. Porque el Salmo fue escrito bajo el antiguo pacto y el sacerdocio del antiguo pacto, pero en principio está escrito en el orden sacerdotal de Aarón, pero yo, sin ofender a Dios, puedo llevarlo al orden sacerdotal al cual yo pertenezco. Revelación
Pero Aarón era tipo de Jesús. Porque el sacerdocio, Jesús. ¿eh? Amén. Pero mi sumo sacerdote no es Aarón. Así que yo no soy levita. Mi- yo no tengo genealogía y si la tuviera tampoco importa. La genealogía no importa. Por eso es que Pablo dice en el Nuevo Testamento, no os ocupéis de genealogía. Aunque hay gente que enfatiza eso ahora. Pero Pablo decía, mira, eso no hace falta. No importa la genealogía que tengas, si el Señor te escogió, tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. Así que el Señor escogió el linaje Galván Muñoz. Si es levita o no es levita, si es cefaldita o no cefaldita, si es judío o no es judío, ya no importa porque estamos en un nuevo pacto, una nueva ley y un nuevo sacerdocio. Amén. Comparación. ¿Viste todo lo que uno puede aprender comparando? Borro. Quinto principio. Ah, este es bueno. El principio de brechas. Yo siempre lo enseñaba hasta aquí, pero le añadí para ser más claro, temporales. Aquí podemos buscar a Joel capítulo 2. Pero vamos a poner así. Aquí está Joel, el profeta. ¿Verdad? Y el Señor le enseña una visión. Y le dice, vamos a buscar el libro. Sí. Ok, verso 28. El día del Señor. Este es el tema. Según el título de la Biblia, ¿verdad? El titulillo de la Biblia. Que eso no lo tenía la Biblia. Eso se lo añaden los editores. Por eso usted ve que en distintas versiones cambia. Pero vamos a hablar de eso. Joel 2:28. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano o sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Después de esto, esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En esos días derramaré de espíritu en el cielo y en la tierra, mostraré prodigios, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Déjame arreglar esto un poquito. Ok. Esto derramaré entonces después fuego, columnas de fuego, sangre, ¿verdad? Y el día del Señor.
Usted ve que cuando, aquí vamos a poner columnas de fuego, la luna se convierte en sangre, esa porción está aquí. Usted ve que cuando Pedro explica el derramamiento del Espíritu Santo, usa esta porción. Pero esta otra porción no la usa. Pero está junta en Joel capítulo 2. Está todo corrido. Pero hay un elemento, especialmente en las profecías, que tenemos que tomar en cuenta. Y son las brechas temporales. El profeta tuvo esta visión. Él vio esto. Esto va a ocurrir, después de esto derramaré mi espíritu, entonces van a haber señales en el cielo, la luna se convertirá en sangre, el sol se oscurecerá antes del día del Señor, grande y temible, que es el día del juicio. El profeta lo está viendo desde esa perspectiva y él ve una cadena de eventos. Esta es la visión del profeta. Déjame decir cambio el color y se ve más bonito. Esta es la visión del profeta. Esto es lo que el profeta está viendo. Ahora, en la vida real, como quien dice, en el tiempo y en el espacio, en la historia, este momento pasó en X tiempo. Este momento pasó en esta otra hora. Este momento pasó en esta otra hora. Y este momento pasó y este momento pasó en esta otra hora. Si tú lo lees, parece que todo va a pasar a la vez. Pero esa es la visión que tuvo el profeta. Es como si tú miraras los picos de una montaña. Y tú ves un pico, otro pico, por eso les dibujé estas curvitas aquí. Y él está viendo los picos de la montaña, pero no está viendo los valles. Ese tiempo que va a pasar entre un cumplimiento y otro. ¿Cuántas veces el Señor no te ha profetizado algo y te dice, así te dice el Señor, tú vas a hacer esto, aquello, lo otro, lo demás allá? Pero como que no te cuenta los valles de esa profecía. Los procesos de llegar de aquí a acá. El tiempo que se va a tardar de aquí a aquí. Las pruebas que vas a tener de aquí a acá. Y esas cosas se las salta, pero te dijo los highlights. Pues en la Biblia hay muchas profecías que hay que tenerlas con cuidado, porque aunque se leen así, una detrás de la otra, es probable que entre una y la otra pase un tiempo. ¿Y cómo tú vas a saber eso? Porque vas a ver cómo las cosas se van cumpliendo en la misma Biblia. La misma Biblia te va a explicar, espérate, eso todavía no ha pasado. Ahora mismo nosotros estamos entre esta y esta. Esto sí pasó, pero estamos esperando estas dos. Yo creo que esta va a ser más cortita entre esta y esta. La distancia. Pero estamos aquí. Por eso cuando Pedro explicó, cortó. Jesús hizo lo mismo en Lucas capítulo 4 cuando predicó en la primera sinagoga. Él dijo, la unción, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido para... Y empezó a predicar.
Pero cuando llegó la parte que hablaba de juicio, paró. Porque si tú te vas al profeta, dice, la unción está sobre mí, me envió a sanar, y después viene el juicio. Y estamos en el día del favor de Dios. Y él paró en el día del favor de Dios y no siguió leyendo Isaías, porque después de eso lo que viene es el juicio. Y él no está diciendo, él no podía decir, esta escritura se acaba de cumplir ante sus ojos hoy si leía el juicio. Pero en el profeta está todo cogido. Pero en el tiempo real estamos esperando el juicio que viene después del día del favor de Dios. Estamos en el día del favor de Dios. La gracia. Esa profecía sí se cumplió. Pero la otra parte de la profecía, que es el juicio, la estamos esperando. Y ni Jesús la leyó. Porque si la leía no podía decir, esto se acaba de cumplir. Tendría que haber dicho, bueno, se acaba de cumplir hasta el versículo 4, pero entonces del versículo 4 en adelante se va a cumplir después cuando yo venga. Así que vemos a Jesús enseñando, usando este principio. Yo estoy usando Biblia para crear un método hermenéutico. Prácticamente. ¿Está bien? Si Jesús lo usó, lo usamos. Entonces, Jesús leyó hasta cierto punto. Vamos a buscar eso. Vamos a ir a Isaías 61. Y vamos a leer ahí del 1 en adelante, para entrar en contexto. Ok. Dice, estoy leyendo la Reina Valera, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Eso fue cuando le entregaron el rollo al Señor en la sinagoga. Él abrió el libro y buscó este capítulo específico. Él sabía lo que estaba haciendo. Y dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenarlos a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas. Y después dice, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para el holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra. Pero el punto, cuando dice el año de la buena voluntad de Jehová y dice, y el día de venganza del Dios nuestro, vamos a irnos a Lucas 4. Dice, vamos a leer del 16 al 19. Lucas 4, 16 al 19. Miren, dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. O sea, él lo halló, o sea, lo buscó. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Está citando Isaías 61 del 1 al 2.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Y por qué no leyó el día de venganza del Dios vuestro? Porque el día de venganza de Dios no ha llegado. Hay una brecha temporal. Y él no podía decir, esta escritura se está cumpliendo hoy aquí, porque el día del juicio todavía no había llegado. Está en el día del favor del Señor. Gracias. Todavía el juicio no ha llegado. Así que este espacio, podemos leer aquí hasta el 20 quizás. 20 o 22, no me acuerdo. 21. Busqué más fácil. El 21. Hay una brecha de tiempo entre lo que Jesús leyó y el día de venganza del Dios nuestro. Por eso él dijo, hasta aquí llegué, cerré, porque esto se está cumpliendo hoy. El día de venganza del Dios nuestro todavía no se va a cumplir. Y todavía no se ha cumplido y lo estamos esperando. ¿Viste? Así que ese principio tiene aplicación. Y hay que tener cuidado cuando leemos las profecías, tenemos que estar seguros, cuidadosos, porque a veces mezclamos la gimnasia con la magnesia con la gimnasia, metemos el juicio en el día de la gracia y la gracia en el día del juicio.